Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Aquí el profesor Carlos Echenique trabajando desde la virtualidad con su celular, y esta es la segunda clase con respecto a las preposiciones. El video anterior estuvimos trabajando con las preposiciones de tiempo, in, on, at, y hoy vamos a estar estudiando las mismas preposiciones in, on, at, pero en este caso van a ser para lugar. Habíamos establecido que tanto las preposiciones in como on como at, estas tres preposiciones son las más utilizadas en inglés, ya que contienen muchas ideas y se utilizan en muchos contextos diferentes. El día de hoy vamos a estar entonces estudiando y profundizando un poco en cómo trabajamos con tiempo, place, estas tres preposiciones. Interesante que debemos establecer inmediatamente esta siguiente idea, y quiero que lo tengas en tu mente y lo contengas allí, y siempre que estés estudiando esta unidad debes tener esto y considerar esto. At siempre va a trabajar con un punto específico, ¿ok? Esto es importante. In siempre se va a referir a un lugar cerrado, y on siempre va a referirse a la superficie de algo. Como todo idioma, el inglés maneja sus collocations y sus idioms. Una collocation es sencillamente la forma como se dicen las cosas tal cual, ¿ok? Tal cual como se dice, así se maneja, así se debe decir. Y in, on, at se maneja con collocations también, es decir, que ellos trabajan en ciertos contextos específicos con ciertas expresiones específicas que vamos a ver más adelante. Pero si hay una regla particular que debemos tener en nuestra mente a la hora de utilizarlos y con la intención que lo vayamos a utilizar, es que at siempre se va a referir a un punto específico, in se va a referir a un lugar cerrado y on se va a referir a una superficie. En otras palabras, las palabras claves aquí van a ser point, container or contained y surface. Esas tres palabras, ¿ok? Specific point, contained and surface. Así de sencillo y de simple, ¿ok? Esta imagen que tengo aquí la saqué de la página de mis buenos amigos de EnglishGrammar.com y explica o ilustra muy bien en cómo se puede utilizar cada una de estas preposiciones. Vamos a comenzar entonces con la preposición más sencilla, que es la preposición in. Siempre que estemos hablando de un lugar cerrado, nos vamos a referir o vamos a utilizar entonces la expresión in. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy en mi oficina, y sería entonces I'm in my office. Cuando yo digo I'm in my office, me estoy refiriendo específicamente al lugar donde yo me encuentro, ¿ok? Y no al propósito por el cual yo estoy allí, sino el lugar específico donde yo me encuentro, donde estoy contenido. Por ejemplo, yo puedo coger y decir, she is in her house. Ella está en su casa, y estamos hablando entonces de, cuando decimos casa, house, estamos hablando del edificio. ¿Por qué hago esta diferenciación entre el lugar donde yo estoy, el edificio donde estoy y el propósito por el cual estoy allí? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir la siguiente expresión: Arturo works in her house. Si yo estoy hablando de Arturo trabaja en su casa, estamos perfectos y estoy refiriéndome específicamente al edificio, el lugar donde está. Pero si yo voy a decir Arturo works at home, ya entonces la intención de la oración cambia por completo. Cuando yo digo at home, me refiero que él trabaja donde vive. Ya no estoy pensando en el edificio, sino que estoy pensando en el lugar donde él vive. At home. Home significa hogar, y home puede ser fácilmente un edificio, puede ser una casa, puede ser un apartamento, puede ser un parque, puede ser una tienda, puede ser lo que sea. En ese orden de ideas, entonces, cuando yo pienso en el propósito, debo utilizar at. Cuando yo pienso en el edificio, debo utilizar house, y debo entonces utilizar la preposición in. Esto es importante tenerlo en mente, porque más adelante nos vamos a encontrar con otros ejemplos. Mira, por ejemplo, acá voy a borrarte este ejemplo que tenemos aquí, y mira este pequeño ejemplo que te voy a escribir acá. Ya tenemos y establecimos que Arturo works in her house, Arturo works at home.
Si yo voy a decir my wife is in the hospital, me refiero a que mi esposa está en el edificio del hospital, por lo tanto me refiero a que ella está internada en el hospital, lo más probable como paciente. Pero si por ejemplo yo te digo my wife, she is at the hospital, muy probablemente me refiero al hospital no como edificio, sino que me refiero a su lugar de trabajo. Probablemente mi esposa puede que sea enfermera, puede que sea doctora, o puede que sencillamente trabaje allí. Es el mismo ejemplo que estamos viendo de la casa y el hogar. Cuando nos referimos a un edificio que contenga algo, entonces debemos utilizar la preposición in. Cuando nos referimos entonces al propósito por el cual estamos allí, muy probablemente debamos utilizar la preposición at. Caso de la universidad, si yo te voy a decir a ti, my son is at the university, at the university significa que él está en la universidad probablemente estudiando. ¿Ves? Ahí está el punto que debemos tener en nuestra mente. Vamos a mirar qué ejemplos tenemos acá adelante. Mira, in the garden, en un área, in London, una ciudad, in France, país, in a box, una caja, es decir, un sitio que contiene, in my pocket, en mi bolsillo, un lugar cerrado, in my wallet, en mi billetera, o sea, es decir, dentro de ella, in a building, lo que estábamos hablando de house o hospital, in a car, nos referimos entonces al vehículo. Con este tema de in a car debemos tener cuidado porque no con todos los vehículos podemos utilizar in. Y aquí es donde está el tema. El tema que debemos tener y que debemos considerar siempre que estemos trabajando con las preposiciones es que las reglas de el punto, lugar cerrado y superficie no siempre se van a cumplir de acuerdo a nuestra interpretación, sino que se van a cumplir de acuerdo a la interpretación cultural de donde estamos nosotros hablando, ¿ok? Eso nos lleva a trabajar entonces con on. On significa sobre, en la superficie de. ¿Listo? Un ejemplo muy interesante es el siguiente, y quiero que por favor le presten mucha atención. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a borrar Arturo, el hogar, vamos a borrar la casa y vamos a borrar también a mi esposa y el hospital. Si yo voy a decir, por ejemplo, que estamos en el planeta Tierra, yo debo decir we're in the planet. Estamos en el planeta. We are in the planet. Pero si yo te digo que estamos en la Tierra, es decir, que estamos sobre la superficie del planeta, debemos decir we are on Earth. Cuando nos referimos al planeta como tal y su superficie, debemos utilizar on. Cuando nos referimos al planeta como un lugar, debemos utilizar entonces in. Y ese es el meollo con on. On siempre va a referirse a la superficie de algo. Por ejemplo, yo puedo coger y decir on the window, en la ventana, es decir, que en la ventana hay algo, sobre la ventana, ¿ok? On the window. Yo puedo coger y decir on the door, y significa que sobre la superficie de la puerta hay algo. Yo puedo decir on the wall, y sobre la pared va a haber algo. Muy bien, ese es el contexto de on. On es muy sencillo porque siempre debemos pensar en on sobre algo, sobre una superficie. No olvides también que cuando utilizamos on para dar indicaciones de cómo llegar a algún sitio o de dónde queda algo, on lo utilizamos para decir on the street, ¿cierto? O on the avenue, ¿ok? Por favor, ten en cuenta eso. Miremos los ejemplos que tenemos acá. Yo puedo decir on the wall, sobre la pared, on the ceiling, sobre el techo, on the door, en la puerta, o sobre la puerta, on the cover, on the floor, en el piso, on the carpet, sobre la... Se me fue el nombre en español, qué interesante esto. Carpet. Siempre pienso, cuando digo carpet, estoy pensando en rug. Nunca lo utilizamos aquí en Santa Marta, hace demasiado calor para utilizar eso. Magic Carpet, donde se monta Ladino. Bueno, olvidé la palabra. Escríbanlo en los comentarios y ayúdenme a recordar la palabra en español. Bien, on the menu. Muy bien. On a page, en la página. Cuando estamos abriendo un libro, on page number 26, on page number 30. Nunca dices in the page. Who are they on the picture or in the picture? Eso es interesante. Ahora, interesante es también ver
que así como yo puedo utilizar on con los ejemplos de la pared, la puerta y la ventana, también puedo utilizar at. Yo puedo decir at the window y no significa que está sobre la ventana, sino que está al lado de ella o cerca de la ventana. At the door lo utilizo cuando hay una persona que está tocando. La persona knock the door. Somebody is at the door. Alguien está a la puerta. ¿Ves? En ese orden de ideas, entonces vamos a acercarnos a la preposición at. At siempre va a hablar de un punto específico, un lugar específico donde se está. Por ejemplo, at the corner, en la esquina. At the bus stop. Siempre vas a decir at the bus stop, nunca in, porque the bus stop es un lugar específico dentro de una calle o en una calle. At the door, el ejemplo que te estaba dando, alguien que está en la puerta. At the top of the page, en la parte de arriba de la página, de la hoja. At the end of the road, al final del camino. At the entrance, el mismo ejemplo de la puerta, o sea, es decir, que alguien está en la entrada, ¿sí? At the front desk, que alguien está en la mesa de bienvenida, ¿cierto? En la recepción, the front desk. Interesante cuando trabajamos con at. Debo confesarte que inclusive a mí at muchas veces me causa problemas, pero lo que me ha ayudado es concentrarme en la expresión en un punto específico. Cuando estamos hablando de un punto específico es importante siempre tener en cuenta at, ¿ok? Siempre tener en cuenta at. Si estamos hablando nosotros del propósito por el cual estamos en un lugar, siempre debemos utilizar at. El problema con at, y esta es la diferencia grande que tiene at con respecto a in y on, es que at, más que seguir las reglas de en un punto específico, utiliza muchas colocaciones. ¿Qué significa eso? Hombre, eso sencillamente significa que hay expresiones que en inglés se dicen así y punto, y debemos respetar eso. Por ejemplo, y aquí tengo esta segunda imagen acá, siempre que nos refiramos a casa debemos decir at home. Siempre que estemos hablando del trabajo, at the work. Cuando estamos hablando de la escuela, at the school, at the university, at college. Sobre algo, bueno, más que sobre algo, en el lugar más alto, at the top. En el lugar más profundo, at the bottom. A un lado, at the side, ¿sí? Y lo mismo de the front desk, la recepción. Ese es un nombre diferente para recepción. At the reception or at reception. Se está refiriendo a un área donde reciben a las personas. Esto todos son sitios específicos. Ese es el tema sencillamente con at. Es necesario muchas veces considerar no solamente que ese es un punto específico de un lugar, sino también si estamos hablando del propósito por el cual la persona está o estamos hablando del edificio. Si estamos hablando del edificio, indudablemente tenemos que utilizar in. Si estamos hablando de la labor que hace la persona en ese edificio, estamos utilizando at. Pero profe, está mezclándome como verbos allí. Más que verbos es intención, ¿okay? Y volvemos al caso del hospital. Si yo te digo my wife is at the hospital, es porque probablemente ella está trabajando allí, ¿ok? Es porque ella está trabajando allí. Si yo te digo my wife is in the hospital, significa entonces que ella está dentro del edificio visitando a un enfermo o enferma ella misma internada. Expresiones que siempre se tienen que utilizar con in a car, in a taxi, in an helicopter, in a boat, in a lift, elevator, in the newspaper, dentro del periódico, in the sky, los cielos, in a row, in Oxford Street. Esto es interesante porque es la primera vez que yo encuentro eso. Yo usualmente diría on Oxford Street. Para mí particularmente, ese es un error. Pero expresiones que sí se utilizan indudablemente con on a bus, on a train, on a plane, on a ship. De hecho, yo diría también on a boat, on a bicycle, on a motorcycle, on a horse, an elephant, on the radio, on television, on the left, on the right, on the way. Esas son expresiones que siempre tienes que utilizar con on. No puedes utilizarla de otra manera. Por ejemplo, si tú le dices a tu mamá, mami, ya voy, on my way. Tú no dices in my way. Tú dices I'm on my way, estoy en camino, voy para allá. Si yo voy a decir que algo está a la izquierda o a la derecha, debo decir is on the left, on the right. Pero si yo voy a decir que está al lado, tengo que decir is at the side. Y ahí está el tema. No puedes decir on the side, tienes que decir at the side. ¿Sí?
Respecto a los vehículos, todo vehículo que sea contenido, pequeño, cerrado, como un carro, un automóvil, se tiene que utilizar in. Un helicóptero inclusive se utiliza con in. Pero cuando hablamos de vehículos grandes, en donde tú tienes que entrar y sentarte sobre una superficie, tenemos que utilizar on the boat, on the ship, on the plane. ¿Ves? Eso es importante que lo tengas en cuenta. Yo sé que esta lección es confusa, pero regla principal que debes tener en tu mente: siempre que utilices at, estamos hablando de un punto específico o el propósito de estar allí. Siempre que utilices in, estamos hablando de un sitio que es cerrado, y utilizamos on cuando nos referimos a superficies. Y hay expresiones que son importantes, se mantengan siempre con esa preposición, independientemente de la interpretación que en nuestro contexto cultural nosotros le demos. Siempre que te refieras a casa, at home, en tu trabajo, at work. Siempre que sea un taxi o un carro, in a car or in a taxi. Y siempre que sea un vehículo grande de transporte masivo, se dice on a bus, on a train, on a plane, on a ship. ¿Okay? Si tienes dudas sobre este tema, por favor, no dudes en preguntarme, escríbeme en tu comentario las dudas que tengas, y con mucho gusto te las resolveré. Chao, chao.